Hoy nos ocupamos del recibo de la luz. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué pasa con el recibo, con la tarifa de la luz, Esti? Pues a ver, el tema es ambiguo, porque con el tema de la luz... Vamos, es incomprensible, eso jeroglífico. No quería decirlo, sí, pero sí. A ver, el caso es que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, asegura rotundamente que la luz ha bajado en los últimos 3 años un 8%. Pues déjame que enseguida vamos a contrastar estos datos, porque esto es efectivamente lo que dice el gobierno, pero el caso es que sabemos que en el último trimestre, solo en el último trimestre, ha subido un 11%. Y tenemos un experto, Jorge Morales, que enseguida nos va a contar qué está pasando con el recibo de la luz. Será en unos minutos. ¿Es más caro el precio de la luz? En mi caso no ha bajado. ¿Cómo funciona el nuevo mercado eléctrico? En cada una de las horas del año se van añadiendo centrales hasta que son suficientes para satisfacer la demanda. Hoy, en Espejo Público, desciframos sus facturas y analizamos si paga más con el nuevo sistema. ¿Cuánto pagamos de luz? ¿Ha subido el precio de la luz con el nuevo sistema eléctrico? ¿Es usted capaz de descifrar sus facturas? Bueno, vamos a intentar despejar todas esas dudas. Lo vamos a intentar. Yo creo que lo vamos a conseguir, porque yo no tenía ni idea de nada y ahora creo que entiendo las cosas. Bueno, ya así es que algo. yo les invito a quedarse porque creo que vamos a conseguir entender las cosas. Empezamos por el principio. A ver, ¿qué dice el gobierno? El gobierno, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, asegura que en los últimos 3 años la luz ha bajado un 8%. Casualmente son los 3 años que lleva el gobierno, el PP en el gobierno. Bueno, pues bien, el caso es que Mercedes, una ama de casa, nos llamó y vimos esta noticia con ella. Esta es la cara que se le puso cuando vio el vídeo con nosotros. Entre el año 2004 y el año 2011, la factura para un consumidor doméstico medio subió un 67%. Entre el año 2012 y el año 2014 ha bajado un 8%. La percepción que hay en la calle de que la electricidad es carísima es normal. Es que en el año 2004 el recibo medio en España era 30 euros, ahora es 50. Pues dice que ha bajado la luz en los últimos 2 años y pico. No, lo dirá él. Aquí en mi casa no. Vamos a mirar sus facturas. ¿Le parece bien? Sí. Y vamos a analizarlas. Vale. Vamos a ver. Tenemos aquí una del año 2011 avanzado, que es de 49,67. Y esta es de 2014, que esta es bimensual. Y es de 160. 160 euros. O sea que no ha bajado. En su caso no ha bajado. No ha bajado. En vez de pensar que el secretario de Estado de Energía ha dicho una mentirijilla, vamos a pensar que es que usted igual ha cambiado de hábitos. ¿Usted gasta más luz ahora que antes? No, porque tengo todas las bombillas LED, que las he cambiado. Ah, desde el año 2012 ha cambiado sí, las bombillas. Y las todas. bombillas reducen una barbaridad. Las Eso bombillas dicen. LED gastan muy poquito. Pues tengo toda la casa. Yo estoy sola, que mi marido está siempre de viaje, y yo estoy sola, y yo no enciendo la luz. Con la luz de la tele veo. ¿Por la noche no enciende las luces? Yo no lo enciendo la luz. Tengo vitrocerámica y lo quería cambiar, porque también tira mucho la vitrocerámica. Pero yo no guiso tampoco todos los días, porque yo me bajo comiendo de mi madre, que vive aquí. Y yo muchos días me bajo con mi hermana y me bajo comiendo de mi madre. O sea que yo guisar no guiso, yo por la noche no hago cena. Estoy yo sola, me como un bocadillo. Antes estaba mi hijo, estaba mi nieta, que tenía todo el día la luz encendida. Pero ahora no, ahora estoy yo sola. O sea, vive menos gente, ha cambiado las bombillas Y encima pago más luz. y paga más luz. Que me lo explique, porque no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo, pero vamos a ver si conseguimos enterarnos de qué está pasando aquí. Pues yo tampoco. Sí, tiene razón, el gobierno Mercedes. Ah, poquito a poco. No tenga usted prisa, señorita. A ver, Mercedes está convencida de que Alberto Nadal no está diciendo la verdad. Y a primera vista se diría que las facturas le dan la razón. Pero nosotros somos personas humildes, que no podemos sacar conclusiones porque no entendemos nada de las facturas y hemos ido a pedir ayuda a un experto. Ese experto es Jorge Morales, Que lo que tenemos está con aquí. nosotros. Pero vamos, buenas. Si te parece, vamos a ver primero la explicación que nos supuesto. diste y luego ya ahondamos un poquito en el asunto. Vamos a escuchar la explicación. No sabemos si la luz ha bajado, como dice el secretario de Estado de Energía, o ha subido, como dice nuestra denunciante de esta semana. Bueno, pues la respuesta es que depende del tipo de consumidor. ¿Y de qué depende? Pues sencillamente de que la factura de la luz básicamente tiene 2 líneas. Una primera que es un término fijo, que es independiente del consumo que uno tenga, y una segunda que depende del consumo. Y sencillamente lo que ha ocurrido en los últimos 2 años es que la parte fija se ha incrementado fuertemente
mientras que la parte variable está prácticamente al mismo nivel que hace 2 años, incluso en algunos casos se ha reducido. Por tanto, dependiendo de cuál sea el peso de una parte u otra en tu recibo, es posible que te haya bajado el recibo o también es posible que haya subido. O sea que el secretario de Estado de Energía no mentía, solo ha dicho medias verdades. Exactamente, el problema es que no explica en qué casos ha bajado la luz. Ya que no lo ha explicado él, ¿nos lo puedes explicar tú, por favor? En este caso, por ejemplo, el de nuestra denunciante. Aquí tenemos unas facturas del año 2012, de los 2 primeros meses del año 2012, una de 72 euros y otra de 56, y la vamos a comparar con la de este año, con el mismo periodo, enero-febrero de 2014, ¿no? Lo que ve es que en la primera línea, en el año 2012 pagaba un precio de 0,056 euros por kilovatio, fijo, esto es la parte fija, no depende del consumo que uno tenga, mientras que 2 años después está pagando 0,102. El doble. Sin embargo, ¿qué ha pasado en la parte variable? Lo que vemos es que de pagar 142 euros por megavatio hora, 0,142 euros por kilovatio hora, ¿vale? Ahora mismo está pagando 0,143. Le ha subido un poquitito. Le ha subido, pero muy ligeramente el precio. Es verdad que le ha subido, ¿vale? Con lo cual hay una doble subida, pero no tiene nada que ver con lo otro, que se había duplicado. Este lo has traído tú. Nosotros no conocemos a este consumidor, pero ¿te parece que puede ilustrar bien? Sí, para contrastar y para traer un ejemplo donde realmente el argumento del secretario de Estado sea correcto y efectivamente se puede mostrar dónde le ha bajado la luz, ¿no? Este es un ejemplo de una casa de mucho mayor superficie que la anterior, que además tiene calefacción eléctrica. Por tanto, sus facturas son muy superiores, ya se ven aquí los importes, cerca de 1.000 euros durante el primer bimestre del año 2012, algo más de 800 durante el mismo periodo del presente año. Le ha bajado bastante, entonces. Le ha bajado la luz, pero claro, lo que ocurre es que aquí hay un uso también diferente. Hay un uso mucho más intensivo de la energía en casa. Lo que ha pasado aquí es que pagaba en el año 2012 0,097 euros por kilovatio y ahora paga 0,121. Es decir, ha habido un incremento del orden del 30% de ese término, no tan alto como el del caso anterior, pero ha habido un incremento de este término. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, que este término son 70 euros sobre un total de 900. Entonces su peso es mucho menor. Sin embargo, ¿qué ocurre en la energía? Bien, pues aquí lo que se ve es que en el precio del día ha pasado de 184 euros a 164. Le ha bajado. En definitiva, los que gastan mucho sí van a notar que su factura baja, o sí han notado que su factura ha bajado, y los que gastan poquito han notado que su factura ha subido. Es un buen resumen, efectivamente. Pero eso es tremendo, porque entonces estamos viendo que las empresas sí que han ahorrado, es decir, sí que les sale más barato, ¿no?, el recibo de la luz, y en cambio a la pobre señora que dice yo me tomo un bocata para cenar, para ahorrar, a esta le sube el recibo. Bueno, de hecho, si hablamos de empresas tendríamos que complicar un poquito más, porque aquí estamos hablando de 2 tipos de consumidores domésticos. Bueno, pues entonces Pero hablemos de un piso grande y un piso pequeño. eso es lo que comparábamos aquí. Un chalet enorme y un pisito donde vive esta Chalet señora. La Moraleja y pisito Moratalaz. Pues en términos generales, efectivamente se puede afirmar que en los últimos 3 años para el pisito de Moratalaz la luz ha subido y, sin embargo, para el gran chalet la luz ha bajado, en términos generales. O sea que no mentía el secretario de Estado de Energía, pero ha dicho una media verdad que tampoco está bonito eso, porque ha utilizado el dato que le ha interesado como titular. Claro, es que la parte fija sería la potencia, si lo hemos entendido bien, y la parte variable es el consumo. Es complicadita la historia. Y el consumo, en la parte variable, vamos por partes. Es que ahora nos queda una de las partes que más me gusta a mí, que es entender cómo funciona el mercado eléctrico, que es el que incide sobre la parte variable, sobre el precio de la parte variable, ¿verdad? Así es. Porque efectivamente lo que hemos visto hoy y ayer, ¿no?, un montón de titulares en prensa de lo que decías, ¿no? Se ha subido el 11% el mercado Ahí lo vemos eléctrico. en un gráfico. Bien. Esta subida tan espectacular, estamos hablando de que durante el primer trimestre del año teníamos un precio medio en ese mercado de electricidad de 26 euros por megavatio hora y el trimestre que estamos cerrando hoy ha cerrado en 52, es decir, el doble. Entonces yo entiendo que la gente se pregunte, oiga, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que un mercado, cuando uno, por ejemplo, mira el precio de la gasolina, ha bajado ligeramente en lo que llevamos de año, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que se haya duplicado el mercado eléctrico? Pues para eso es esencial entender un poquito cómo funciona ese mercado. Que para eso hemos preparado otro vídeo muy didáctico, muy bonito y lleno de colores, en el que Jorge nos explica las claves para entender el mercado eléctrico. Vamos a verlo. Vamos a suponer que cada uno de los vasos es una tecnología de generación. Suministran electricidad de diferentes Eso es, como maneras. si fueran 4 centrales de generación diferentes. Vale. Pongamos que el agua es una central eólica, la leche es una central nuclear, el vino pongamos que es el carbón y por último pongamos el Rolls Royce, esto quiere simular cava,
que es la generación con gas en España, es la más cara de todas, ¿vale? Entonces, en cada una de las horas del año se van añadiendo centrales hasta que son suficientes para satisfacer la demanda. Vale. ¿Y cómo se hace? Pues por lo que dice la lógica, por precio, ¿vale? Entonces, pongamos en una hora donde lo que tenemos es un poquito, no hay mucho viento, no hay días, por ejemplo, como la semana pasada, donde había muy poquito viento, ¿vale? Tenemos bastante nuclear, pero hay alguna central nuclear también en revisión, con lo cual tampoco la tenemos a tope, ¿vale? Entonces, para satisfacer la demanda de ese día hace falta muchísimo carbón. Hemos tenido que poner el carbón casi a tope y alguna central ha quedado porque no estaban todas disponibles, y también un poquito de gas, no mucho, pero vamos, suficiente gas como para que haya una aportación relevante de las centrales de gas. Vale. Entonces, este día, a esta hora, hemos obtenido esta mezcla de generación, que como vemos es muy cercano al rojo. Y ahora vamos con el segundo. Efectivamente, vamos a suponer que en ese segundo día tenemos muchísimo viento, hay una producción eólica muy grande, Vale. tenemos todas las centrales nucleares funcionando al 100%, Muy bien. no tenemos carbón, suponer que las centrales de carbón están todas paradas, hay avería y por tanto no están funcionando, y entra un pelín de gas, no mucho gas, porque como había tanto viento y tanta nuclear, no ha hecho falta mucho gas. Esta es la mezcla que tenemos para el segundo día. Vamos a batirlo. Esto es el lunes y esto es el martes. Yo entiendo que el lunes sale mucho más caro porque como tenía mucho carbón, y el martes sale más barato porque tenía mucho viento y es más barato, ¿no? Pues no, el precio de cada hora depende solamente de la última central, de la más cara de todas. Como en ambos casos ha habido, aunque sea una gotita solamente de gas en el último caso, pero en ambos casos ha habido gas, lo que ocurre es que el precio de ambos días es exactamente el mismo. Pagamos todas las tecnologías de generación al precio de la última, de la más cara, que es necesaria para satisfacer la demanda en cada momento. ¿Quién decide qué tecnología se utiliza cada día? Porque yo tiraría siempre de viento, siempre que haya viento, ¿no? Claro, pero el problema está en que más del 70% de la generación en España está concentrada en 3 empresas, que son las que deciden en cada momento cuáles son las centrales que van a entrar y las que no. Y por supuesto las que deciden, pues con el criterio, como es natural, de maximizar sus beneficios. Los de ellos. Claro, es que esas empresas son empresas cotizadas y su obligación es maximizar sus beneficios. Pues estamos en manos de las grandes empresas eléctricas. Claro, efectivamente, es un mercado que, bueno, que como hemos visto, tiene unas reglas de juego muy especiales y que favorecen completamente la concentración. Entonces, como en España tenemos una altísima concentración en la propiedad de la generación eléctrica, pues lo que se produce es que en los momentos donde no hay muchas renovables, cuando hay muchas renovables queda poco hueco para jugar, ¿vale? Pero cuando no hay muchas renovables, el juego es prácticamente íntegro de 3 empresas, que son las que en cada momento deciden. Por esa razón, nadie en este momento se atreve a prever, ni siquiera la propia Asociación de las Empresas Eléctricas, que hacía unas declaraciones la semana pasada, se atreve a predecir cuál va a ser el precio del próximo trimestre, porque depende de las estrategias empresariales de 3 empresas. Jorge, nos ha quedado pendiente de saber por qué se ha disparado. Ahora ya se supone que entendemos todos cómo funciona el mercado eléctrico, pero no sabemos por qué se ha disparado en los últimos 3 meses, bueno, 4 meses. ¿Por qué ha subido un 11%? Hay 2 razones, ¿no? Lo vemos en el gráfico este que tenemos de colores, que está superpuesto a la evolución del precio, que es la curva, ¿no? Lo que vemos ahí en colores, las barras de colores, es la aportación de cada tipo de tecnología. La verde son las renovables y la gris de abajo es las centrales térmicas, es decir, el carbón y el gas, ¿no? Es decir, lo que llamábamos el vino o el champán, ¿no? Lo que vemos clarísimamente es que durante la primera fase, los primeros 3 meses del año, la aportación de renovables era muy significativa, por encima del 50%, y esa aportación ahora está muy por debajo, está en niveles del orden del 30%. Entonces, al caer esa aportación de renovables y sustituirse casi íntegramente por gas y por carbón, lo que ocurre es que hay muchas más horas donde hay champán. Y al haber muchas horas con champán, lo que ocurre es que esas horas son muy caras y la media sale muchísimo más alta. ¿Es razonable que esto ocurra? No, no es razonable porque el cambio de 20 puntos porcentuales, 20-25 puntos porcentuales de una generación, de una tecnología de generación, en ningún caso debería suponer que se duplique el recibo. Podría subir un 20, un 30, un 40%, pero nunca duplicarse. Se duplica precisamente por el deficiente sistema de formación de precios que tenemos. Claro, Jorge, pues la pregunta es obligada. ¿Qué pueden hacer los consumidores para pagar menos? Bueno, la verdad es que muy poco.
O sea, siendo sinceros, muy poco. Porque efectivamente... Bajar la potencia, nos decía Miguel Sebastián. Claro, hay dos herramientas básicas, ¿no? Una de ellas es, ahora que la potencia, como hemos visto, se ha duplicado prácticamente para el consumidor doméstico tipo, se ha duplicado en el último año, es mucho más interesante reducirla, ajustarla. La potencia, al final, el término fijo de la factura de la luz, es algo que lo que determina es la máxima simultaneidad que puedes tener de electrodomésticos a la vez. Es decir, porque si no te saltan los plomos, como les suele decir Miguel Sebastián. Si saltan los plomos una vez al año no pasa nada. Eso es. Mejor que salten. Hasta dos. Sí, yo suelo decir que si no te saltan 2 veces es que tienes demasiada potencia. Bien, ese es un buen consejo. Eso o sea, es. de entrada, bajar la potencia. ¿Qué Eso más? es. Segundo, hay una versión que es la tarifa con discriminación horaria. En el caso de esta vivienda grande que veíamos antes, la tiene. No sé si os habéis fijado, pero había 2 precios. Había un precio por el día y un precio por la noche. Esa tarifa, que tiene 2 periodos de precios diferentes, uno que es el valle, el más barato, dura 14 horas y el otro las 10 horas restantes, pues esa tarifa en general es mucho más barata para todos los consumidores y sin embargo Pero solamente... hay que tener, perdona que te interrumpa, acumuladores, No, ¿no? no hace falta. ¿No? Por supuesto que los que tienen calefacción eléctrica la tienen, que era la antigua tarifa nocturna, se llamaba, ¿no? Pero es que lo que no sabe la mayoría de la gente es que aunque no tengas calefacción eléctrica, solo que aunque hagas un uso más o menos normal de, por ejemplo, tengas un frigorífico, cosa bastante habitual, el frigorífico es uno de los electrodomésticos que más consume en casa. Y por tanto, como está encendido a las 24 horas, durante esas 14 horas de noche está consumiendo. ¿Y cuáles son las horas buenas para consumir? ¿Cuándo hay que poner lavadoras, por ejemplo? En esta tarifa, sí, aquí también hay mucha confusión. Esta tarifa empieza desde las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana. De 10 de la noche a 12 de la mañana. En invierno, 1 hora más en verano. O sea, en verano sería hasta la 1. Con el cambio de hora empieza a las 11 de la noche y es hasta la 1 de la tarde. O sea, que por la mañana podemos poner lavadoras. Lo digo para no molestar al vecino del cuarto. Sí, pero ojo, si tienes esta tarifa, lo digo porque ha habido un montón de confusión también este año con el asunto de los contadores inteligentes, estos que miden cada hora y que si ahora se va a facturar por hora. Todo eso, de momento, no está funcionando. No engañemos a la gente. Es decir, eso de poner la lavadora a las 6 en vez de a las 8, porque uno ve este mercado eléctrico que hemos dibujado y dice, oye, que es que resulta que a las 6 es más barato. No. Lo único que sirve en este momento es tener la tarifa con discriminación horaria. Esta que tiene 2 periodos diferentes, ¿no? Tienes que llamar a tu compañía y decir, quiero contratarla. Si no, no la tienes, ¿no? Por supuesto. Quiero contratar la modalidad de discriminación horaria. Quédense con este consejo. Bajar la potencia, contratar la modalidad de discriminación horaria y a partir de ahí, cuando tienes contratada esa modalidad, poner lavadoras de 10 de la noche a 12 del mediodía. Exacto. Vale. Pepe. A ver, yo estoy más de acuerdo con lo segundo que con lo primero. El término potencia, creo que estarás de acuerdo conmigo en que es el chocolate del loro. Sacas cuentas y a final de año lo que te ahorras es muy poco. Decía Miguel Sebastián que se ahorra mucho bajando la potencia. El término potencia, tienes, bueno, un hogar... dependerá de la casa, pero si bajas, por ejemplo, de un 8,5 a un 7, pues al final echas cuentas y lo que te ahorras es muy poquito. Mira, si me lo permites, me decía ahora Miguel Sebastián que un alto dirigente, no voy a dar su nombre, pero una persona muy, muy, muy importante de este país le llamó y le dijo, oye, a mí me ha puesto esta potencia. Y dice, no, eso es una barbaridad para la casa que tienes tú, bájala. Y dice que se ha ahorrado mucho con el recibo de la luz bajando solo la potencia. Pero bueno, que me hace gracia que hasta, en fin, a un alto dirigente del gobierno tenga esa duda. Pues yo no sé si él desconoce el recibo de la luz y tiene que pedir consejo a los demás para que se lo aclaren. Y eso me parece que es grave tratándose de quien se trata, porque otros que estamos muy a nivel de calle sí que podemos coger el recibo de la luz, hacer números y afirmar, y yo sigo afirmándolo, que el término potencia para mí por lo menos es el chocolate. ¿Me permites aportar un dato? Solamente por supuesto, eres el consumidor medio en España, el consumidor tipo que consume, según el IDAE, según datos oficiales, 3.500 kilovatios hora al año y tiene 5,75 kilovatios de potencia contratada. En lo que llevamos en los 12 últimos meses ha pagado de término de potencia 290 euros respecto de un total de factura de 12 meses de 800. Es decir, es verdad que es una parte relativamente minoritaria, pero estamos hablando de más del 30% de recibo. Ten en cuenta, Pepe, que se ha duplicado en un solo año. Es decir, que tú a lo mejor tienes una idea de lo que pagabas por potencia hace 6 meses, pero es que ahora es muy superior, ¿eh? Vale, avanzamos en el discurso. Venga, ya la última pregunta, avanzamos en el discurso y ahora entenderás por qué lo digo. Porque si el 37,48 es la energía, 37,48, el 21,38 son los impuestos y el 41,14 son los peajes. Si quien está encargado de cobrar los impuestos y cobrar los peajes pretende ganar menos y aliviar más a los que pagamos las facturas, quizá el recibo nos beneficie a todos y no tengamos que ir haciendo sumas, 2 y 2 son 4, menos 1 son 3,
para que al final resulte el chocolate del loro. Jorge, te damos la última palabra. Bien, lo del tema de los peajes, es verdad que hay una parte de la factura muy relevante, que son los peajes. No quiero la más elevada. Las cosas que cuelgan de la factura, para entendernos, los renovables, pero todo al final eso, pensemos los que eso al final es generación de eléctrica. Es decir, aquí lo que estamos viendo, hay una parte de los peajes relevante que son las renovables, otra parte son las redes. Las redes hay que pagarlas. Alguien tiene que pagar la red de transporte y distribución para que llegue la energía a tu casa, ¿vale? Entonces, las renovables, ¿qué ocurre? Conocemos el coste de las primas a las renovables porque se habla mucho de ellos, pero sin embargo se habla muy poco, por ejemplo, del efecto que tienen este depresor del mercado eléctrico, es decir, de ese otro 30 y tantos % del recibo. Entonces, al final es muy... Yo no soy partidario, desde luego, de asignar la subida del recibo a una tecnología o a otra, o una cuestión a otra. Desde luego aquí ha habido política, no de ahora, en los últimos 15 años, y lo que se ve es que se han cometido muchos errores en la planificación y se siguen cometiendo muchos errores porque se sigue dejando que un mercado funcione de una forma muy ineficiente. Bueno, pues tenemos oportunidad de hablar de esos errores en otra ocasión, de las renovables y de los problemas que uno tiene ahora, por ejemplo, para ponerse paneles solares en casa, ¿no? Que sería una opción, pero que no está permitida. Jorge Morales, muchísimas gracias. A vosotros.